Obligaciones de medio, o de medios, más bien dicho, y de resultado. A ver, voy a destinar íntegramente esta cápsula, lo más probable es que agotemos el tiempo, con esta clasificación de obligaciones que no está en la ley, pero que ha cobrado mucha importancia, trascendental importancia, a partir de los postulados de la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia. Y ustedes esto lo van a empezar a entender porque si yo les digo a ustedes si conocen o si saben de la denominada responsabilidad civil médica, ustedes inmediatamente me van a decir, algún caso habrán escuchado, habrán conocido por la prensa, etcétera, etcétera. Si yo les digo la obligación del transportista terrestre, aéreo, marítimo, piensen solamente en la importancia que hoy día tiene el transporte de pasajeros, de carga, terrestre, nacional, internacional, el transporte marítimo, el transporte aéreo, la cantidad de empresas que realizan este servicio, la responsabilidad civil médica, la responsabilidad laboral, la obligación, de seguridad del empleador versus sus trabajadores. Partamos entonces contando un pequeño caso, o un caso más bien dicho. Una persona se sometió a una operación de liposucción de caderas y meses después se practicó un refinamiento, un implante mamario y una abdominoplastía. En esta segunda intervención, la paciente sufrió diversas complicaciones y no obtuvo el resultado estético esperado, en especial en la abdominoplastía. En realidad quedó con notorias cicatrices. Por este motivo, dedujo una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la clínica, a través de su representante legal facultativa médica. En el juicio se discutió el origen de los efectos adversos de la operación. Según la demandante, se debieron a culpa de los demandados. En cambio, para las demandadas, se debió a la inobservancia de las prescripciones médicas postoperatorias por parte de la actora, que no suspendió su hábito de fumar, lo que habría incidido en la falta de irrigación sanguínea necesaria para la recuperación esperable. El tribunal de primera instancia condenó a los demandados al pago de distintas sumas de dinero por considerar que el interés de la demandante siempre estuvo en un resultado de carácter estético y que, de conformidad a lo publicitado por la clínica, lo ofrecido era dicho resultado. Asimismo señaló que los demandados no habían probado que el incumplimiento se había producido por una causa no atribuible a su negligencia o por caso fortuito. Como en segunda instancia se confirmó la sentencia, las demandadas dedujeron un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. Para el tribunal, el quid del asunto radicó en la naturaleza de la obligación contraída entre la actora y los demandados. Esto es, si se trataba de una obligación de medios o de resultados. De esta manera, la Corte Suprema sentenció que la cirugía estética implicaba ofrecer un servicio de mejoría en la armonía corporal de la paciente, un embellecimiento o mejoramiento del aspecto físico. De hecho, señaló que ese resultado fue el que motivó a la actora a celebrar el contrato. Por estas consideraciones, calificó la obligación como de resultados y desechó el recurso interpuesto. Entonces, esto nos lleva entonces al estudio de las obligaciones de medios y resultados. El profesor Ramos decía que son de medios aquellas obligaciones en que el deudor se compromete únicamente a hacer todo lo posible y necesario, poniendo para ello la suficiente diligencia para alcanzar un resultado determinado. En cambio, son obligaciones de resultado aquellas otras en que el deudor para cumplir debe alcanzar el resultado propuesto.
En el mismo sentido, don Daniel Peñailillo señala: se entiende por obligación de medio aquella cuya prestación consiste en el despliegue de una actividad del deudor dirigida a proporcionar cierto objeto, interés o resultado al acreedor. Y luego agrega: se entiende por obligación de resultado aquella en la cual el deudor se obliga a proporcionar en forma directa e inmediata la satisfacción de un interés del acreedor mediante la obtención de un resultado el cual integra la prestación. Entonces, el criterio diferenciador es el objeto de la obligación, es decir, cuál es el contenido de la prestación misma. Por lo tanto, en las obligaciones de medio, la substancia de la prestación se configura a través de cierta actividad o comportamiento que debe emplear el deudor, y se entiende que el resultado no está en la obligación, es decir, no hay un resultado específico que forme parte de la prestación. Con todo, esta direccionará la actividad comprometida y permitirá verificar si hubo o no incumplimiento. Entonces, en las obligaciones de resultado, la situación es la inversa. En este caso, el resultado sí está en la obligación, por ello se le examinará y sólo de ello dependerá si se cumplió o no. En ellas, el resultado integra el contenido concreto de la obligación y es independiente de la diligencia empleada. La pregunta acerca del incumplimiento tiene una fórmula binaria y se responde verificando el resultado final, si ésta se ajusta a aquello que se había obligado el deudor. En este caso podemos decir que el sujeto cumplió. Entonces, lo importante es que tenemos que tener claro que las obligaciones de medio y resultado están inmersas en el quehacer o en el devenir. Y por lo tanto, hoy día, muchos de los temas que están judicializados son temas que inciden en esta clase de obligaciones. Y la discusión se lleva principalmente a este ámbito, a este campo. Si la obligación era de medios o de mera actividad o era una obligación de resultado. ¿Por qué? Porque en la obligación de medio, ¿a qué me comprometo? Yo solo me comprometo a la actividad, a hacer todo lo posible, a poner de mi parte todo lo necesario, es decir, poner de mi parte la suficiente diligencia para alcanzar obviamente un resultado. ¿A qué se compromete en principio el médico? A la sanidad del paciente. No se compromete a salvarle la vida. ¿A qué se compromete el abogado? A defender el interés de su cliente con todas las herramientas del derecho, pero no se compromete al resultado de ganar. Pero en cambio, en la obligación de resultado, el deudor asume como prestación el resultado mismo. Por eso es que se dice que está en la obligación. Él, para poder satisfacer lo debido, debe alcanzar el resultado propuesto. Por lo tanto, la obligación en el transporte es de resultado. La mercadería tiene que viajar desde Chile a China o de China a Chile. ¿Cuándo el deudor cumple? Cuando deja la mercadería en el destino final. Por lo tanto, las obligaciones en el transporte son obligaciones de resultado. La obligación del vendedor es de resultado, entregar la cosa vendida. No es hacer todo lo posible. A ver, ustedes como estudiantes saben, profesor, estudié, me sé toda la materia, estuve 5 días estudiando, pero llegado el día del examen no rindió. Esto mismo lo vamos a aplicar en las obligaciones de medio y resultado. Aquí no basta con decir, mire, hice todo lo posible, puse todo de mi parte, puse a todos los astros, a todos los ángeles a rezar, pero en la obligación de resultado eso no me sirve. Yo me exonero de la prestación si acredito que cumplí el resultado a que me obligué. En cambio, en la de medio me basta con demostrar que hice todo lo posible, puse todo lo que estaba a mi alcance. Por eso que, cuando la obligación se entiende cumplida, en las de medio se entiende cumplida una vez que respecto del deudor se verifique que el hecho, que de hecho éste ha realizado todo lo posible y necesario
para alcanzar un resultado determinado. En la de resultado, el cumplimiento se verifica cuando el deudor cumple con el resultado propuesto. Cuando nosotros estudiamos el curso profundizado en Derecho Civil, vamos a estudiar responsabilidad civil médica. Y ahí vamos a ver qué obligaciones de la medicina hoy son catalogadas como de medios y cuáles son catalogadas como de resultados. Desde ya les puedo adelantar, y esto más que nada para su bagaje cultural, que todo lo que es cirugía embellecedora se entiende por nuestra doctrina y jurisprudencia que es obligación de resultado. ¿Por qué? Porque si se publicita un resultado determinado, ese tiene que lograrse. 2. También son obligaciones de resultado lo que dice relación con la sanidad al interior de centros hospitalarios. O sea, no puede ser que un paciente contraiga una infección intrahospitalaria y se me diga después, mire, se hizo todo lo posible para que esa infección intrahospitalaria no existe. O sea, ese tipo de obligaciones de sanidad, limpieza de un establecimiento hospitalario, es una obligación de resultado. 3. También son obligaciones de resultado los exámenes de rutina, aquellos exámenes que hoy día se entiende que son base. Por ejemplo, un examen, de sangre para determinar si la persona tiene o no, por ejemplo, el colesterol alto o si tiene o no la glicemia elevada. En esos exámenes se tiene absolutamente claro que ya no se acepta como excusa decir, mire, hicimos todo lo posible. Lo que el paciente necesita saber es, ¿tiene o no tiene el colesterol alto? ¿Tiene o no tiene la glicemia elevada? Punto. Esa obligación, o sea, la obligación de proporcionar un resultado certero a partir de ese examen, necesariamente es una obligación de resultado. También se dice que los exámenes de imageneología bases, la interpretación de esos exámenes también hoy día implican una obligación de resultado. O sea, si yo tengo hoy día un sistema de imagen, un programa que me permite a mí, por ejemplo, evaluar, por ejemplo, una gastroscopía, una colonoscopía, etcétera, 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 la persona que lo examina evidentemente tiene que ser certera en el análisis. No puede decir mañana, mire, sabe, yo hice todo lo posible, puse de mi parte todo, pero resulta que me equivoqué. ¿No? En esas partes ya se está exigiendo que esa obligación es una obligación de resultado. A ver, creo que con eso yo creo que creo que a ustedes les va quedando claro de lo que estamos conversando. Así es que con esto, insisto, jóvenes, terminamos de estudiar el primer tercio de nuestra materia, que es clasificación de obligaciones. En las próximas cápsulas que yo voy a desarrollar durante la próxima semana, vamos a iniciar el estudio de los efectos de las obligaciones y luego vamos a pasar a los modos de extinguir las obligaciones. Muchas gracias por su atención y que les vaya muy bien.